Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, don Jorge. Estoy haciendo una prueba de sonido. Me gustaría que pudieran hablar, por favor. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. don Jorge. Buenas Hola. tardes. Buenas Perfecto, tardes. Buenas tardes, don Jorge. muy buenas tardes, recibido fuerte y claro. Eh, Habiendo quórum suficiente para comenzar esta reunión del COSOC, damos inicio a ella de conformidad con la normativa vigente contenida tanto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 94 y siguientes, como en la Ley y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Nos permitimos informar a ustedes sobre el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector Reñaca Norte Costa. Para este efecto, voy a pedirle que por favor mencionen su nombre, su cargo, las personas que nos van a exponer sobre la materia. Se hable la palabra, por favor. Ya. Hola, buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carolina Peñalosa, profesional arquitecta del Departamento de Planificación de la SECPLA. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Ramírez Bruna, asesor urbanista del municipio. Perfecto, señora Carolina, don Julio. No sé cuál de ustedes va a comenzar esta intervención y explicarle, antes que todo, a las consejeras y consejeros, primero, la razón por la que se cita esta reunión. Segundo, por qué se está citando con esta poca anticipación. Y tercero, cuál es el objetivo de ella, por favor. Primero que nada, saber si es que pueden ver las pantallas, si es que se compartió correctamente la presentación que vamos a exponer a ustedes. ¿Se ve? Sí, se ve, yo veo. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer yo iniciar la presentación con un contexto justamente para atender las preguntas que nos han hecho, y luego va a seguir el asesor urbanista explicando el contenido que nos interesa que ustedes conozcan. Y bueno, y al final podemos responder algunas preguntas, lo que ustedes estimen conveniente. Respecto de las preguntas, nosotros, a ver, la modificación al plan regulador, hoy día está en curso dos cosas, primero que nada, viene en contexto, una actualización al plan regulador comunal que comenzó en el año 2022, que es para toda la comuna, y ese es un estudio que tiene otro carril, y esta es una modificación, se llama parcial porque es a un solo sector de la comuna, y que atiende unas especificidades, ¿no? También es otro estudio que obviamente es muy coherente con la actualización, pero en sí mismo es un procedimiento, y que está orientado en el sector Reñaca Norte Costa, es decir, en el sector de los socavones, el sector al lado del campo dunar, ¿ya? Ahí lo que necesitamos hacer es cambiar la normativa con un poquito más de urgencia y por lo tanto ahí lo va a explicar el asesor urbanista más adelante. Respecto de la solicitud de reunión, eh, nada, solamente lo que pasa es que hay un procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que es más o menos reciente, ¿ya? La imagen objetivo, que es lo que vamos a ver ahora, es un procedimiento que se instala recientemente, entre comillas lo digo, porque en realidad la norma es del 2018, pero no hay muchos procedimientos que hayan pasado por esto, ¿ya? En Viña, de hecho, es la primera vez que vamos a ver imagen objetivo como proceso y establece de manera muy clara las participaciones en qué etapa o con qué calendario. Sin embargo, nosotros consideramos que es fundamental que el COSOC lo conozca tempranamente, porque más adelante, en la imagen objetivo, van a tener una participación un poco más activa también. Entonces nos interesa mucho que en esta época, en este periodo, más adelante vamos a ver el calendario, el COSOC al menos tome conocimiento de qué es lo que estamos trabajando para que después no sea una información no conocida o que sea en mucho contenido, ¿ya? Carol- Eso en particular. ¿Sí? Carolina, ¿Sí? Carolina, gracias por la información. Ya. Encontrándose presente el vicepresidente, don Paul Rojas,
le solicito pueda tomar la palabra y dirigir la reunión, puesto que ya explicaron cuál es el objetivo de ella. Adelante, don Paul. Hola, ¿se escucha? Sí, correcto, don Sí, muy Paul. bien. Hola, buenas, ¿cómo están? Consejeras, consejeros. Eh, Como dice el municipal, me toca estar presente en esta reunión. Le doy la bienvenida al personal de SECLA que nos está exponiendo y espero que todas las preguntas se puedan hacer acorde a lo que nos vaya solicitando las personas que están exponiendo y que se haga con respeto las consultas y que se haga en orden, ¿ya? Para que podamos comenzar la reunión. Muchas gracias. Eh, Ustedes nos dicen, ¿partimos nomás? Ya. Partimos, Ok, lo estamos escuchando. Muchas gracias. muchas gracias a usted. Bueno, como expliqué brevemente, que es algo que vamos a tocar un poquito más adelante también, hoy día estamos en la modificación del Plan Regulador Comunal Sector Reñaca Norte Costa. Ustedes no sé si habrán sabido que este procedimiento comenzó en octubre del año pasado formalmente y que tiene unas ciertas etapas que cumplir. Ahí lo vamos a tocar más adelante. Esta es la pauta de los contenidos. Vamos a pasar, no vamos a profundizar en todo, sino algunos que ustedes puedan tener consultas. Eh, pero la idea es salir de aquí un poco como con el conocimiento de qué estamos haciendo. Respecto, como introducción, que es un poquito lo que comenté recién, para que ustedes sepan, existe un marco jurídico que norma los procedimientos de modificación al plan regulador comunal. Plan regulador comunal, como ustedes saben, es un conjunto de normas urbanísticas solamente que regulan la construcción en la comuna, ¿cierto? Las edificaciones en particular y el espacio público en algunos casos, la definición de algunos espacios públicos. Tiene unos alcances limitados, pero que son importantes. Y esto está, el procedimiento para modificar o para elaborar un nuevo plan regulador está contenido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Particularmente este proceso, esta es una etapa de todo el proceso, ahí está marcado, es la etapa tercera. Eh, en primer lugar existe una formulación, una propuesta de la alcaldesa en este caso, de iniciar este estudio. Eh, Se ha comenzado en el mes, incluso un poquito antes de octubre, empezamos porque esto viene a propósito, ¿cierto?, de todos el contexto de los socavones, ¿no? Y lo que demanda en ese lugar, hay un par de urgencias ahí de modificar la normativa vigente. Y se comienza con el estudio, se hace el diagnóstico y luego se llega a la etapa de imagen objetivo. La etapa de imagen objetivo es la que estamos ahora, el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcción es la que lo norma, y el 215 que ahí está, esta presentación, yo creo que la tienen ustedes, y si no se las podemos enviar también para más tarde. Esta etapa de imagen objetivo tiene estos 5 puntos, o estas 5 subetapas. La primera es, nosotros elaboramos como equipo técnico una propuesta de imagen objetivo en base a algunas alternativas que son a su vez devienen del diagnóstico que ya se hizo, ¿ya? Luego de esa imagen objetivo se elabora un resumen ejecutivo, que es un documento que también está disponible y lo podemos enviar si es que no lo tienen todavía. Un resumen ejecutivo y un plano, ¿ya? Que básicamente lo que hace es establecer ciertas como orientaciones hacia dónde queremos posteriormente modificar el plan regulador, ¿no? La idea es ir paso a paso y no llegar al final como era antes, con una modificación que era muy, quizás con mucho contenido y era difícil de aprobar por esas razones. Así que es un poco el paso a paso. Esta imagen objetivo, su resumen ejecutivo y plano, tienen que pasar por un procedimiento de aprobación, que es en el cual nos encontramos hoy día. Esa aprobación es el Consejo Municipal aprueba una propuesta que nosotros hacemos y esa propuesta se va a consulta pública, ¿ya? Esa consulta pública es lo que está hoy día a disposición de toda la comunidad. Desde el día 10 de diciembre. 10 de diciembre está particularmente expuesta en formato físico en la delegación de Reñaca, porque es el territorio, digamos, donde aplica esta modificación.
y también acá, más centralmente, en el Departamento de Asesoría Urbana. Entonces ahí están disponibles los documentos para el acceso público, además de estar disponible en el sitio web, ¿ya? Para también acceso, descarga, revisión, en fin, pública. Desde el 10 de diciembre hasta el 20 de enero está este periodo de exposición pública en donde nosotros lo que hacemos es 2 audiencias públicas iniciales que ya se hicieron y que son citadas, tienen también un procedimiento para citar a través del periódico de circulación local, a través de la página web, en fin. Y también esas audiencias en la cual está toda la comunidad invitada, por cierto, porque se hacen convocatorias públicas. Posteriormente a eso, o sea, esas audiencias son para que la comunidad conozca el proyecto y pueda hacer observaciones. El periodo entre el 10 de diciembre y el 20 de enero es el periodo abierto, como dije, para exponer los antecedentes y también para recibir observaciones de la comunidad. Ese periodo de observaciones, que son 30 días y prorrogables hasta 45 días, hoy día estamos en una prórroga de ese plazo. Originalmente era hasta el 10 de enero, pero lo decidimos prorrogar hasta el 20 de enero, que es hoy día donde estamos. Se reciben observaciones y esas observaciones nosotros tenemos que elaborar una síntesis y llevarlas al Consejo Municipal. Y por cierto, cuando las tengamos también las podemos exponer a ustedes. Es el Consejo Municipal en todo caso el que tiene la facultad de, en el fondo, tomar acuerdos sobre esas observaciones al proyecto, ¿ya? Ustedes también lo tienen que tomar conocimiento en varias etapas. En general, el diagrama del proceso en realidad debió haber estado un poquito antes, pero el proceso es el siguiente. Estamos en imagen objetivo hoy día, luego pasamos al anteproyecto, que también tiene una etapa de formulación, que es decir, interna, y una de aprobación, similar a lo que estamos haciendo hoy día con esta reunión y con la exposición, y posteriormente a la aprobación del anteproyecto, que también lo hace el Consejo Municipal, se va a la aprobación final, que es un informe favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? En realidad son 3 grandes etapas, cada una tiene muchos procedimientos dentro, pero así es la composición. No, perdón. Aquí. En general, algo que mencioné también a la pasadita, los antecedentes que orientan la definición del área de estudio. Este es el área de estudio, son aproximadamente 31,3 hectáreas, es en el sector, como dije, del campo, aledaño al campo dunar, el sector norte de Reñaca Costa, digamos, no de Reñaca Alto. Y existen ahí 2 grandes elementos que son las remociones en masa, los eventos de ladera que hemos conocido, ¿cierto? Y consideraciones medioambientales que a nuestro juicio son las que se deben incorporar, aunque sea en este momento, aunque sea tardío, porque es un sector que está muy consolidado, se debe hacer hoy día. Luego, comentarles que ahí en ese sector se plantea esta modificación parcial porque es un sector que tiene la mayor presión urbana, ¿cierto? Con todos los conflictos que tiene, digamos, técnicamente o físicamente. Existe y permanece la exposición a eventos de remoción en masa y es un sector, como ya dijimos, de alto valor ecológico que tiene alta fragilidad ambiental. Entonces, se consideró pertinente hoy día al menos modificar lo que está. Para la realización del estudio, tenemos además en paralelo, esto no en todos los estudios se hace, eso es algo que tenemos que tener muy claro, pero a veces es necesario, como en este caso, que es la postergación de permisos de edificación. Mientras tanto, nosotros realizamos y aprobamos el estudio, hay una postergación, no se pueden otorgar permisos de edificación para obras nuevas, loteos, subdivisiones y urbanizaciones en ese sector. Esa postergación de permiso inicialmente fue de 3 meses, entre octubre y enero, y ahora se acaba de prorrogar hasta octubre de este año, de 2025. Por lo tanto, nuestro plazo límite para poder tener toda la modificación aprobada es el 2 de octubre del 2025. Eso implica que todos los trámites administrativos deben estar contenidos en este plazo, que es muy cortito, ¿ya? Eso debemos también saber que es súper acotado porque una modificación, por pequeña que sea y acotada, es compleja de llevar adelante por todos los trámites administrativos que tiene. Luego, solamente para que sepan, existen los planos reguladores, un procedimiento también
paralelo o complementario que se llama evaluación ambiental estratégica y que por sí mismo también es un procedimiento muy largo, muy extenso, también necesario, pero que en este caso nosotros no lo estamos aplicando porque está dicho ahí, estamos cumpliendo con la normativa y lo estamos haciendo sí para la actualización del plan regulador comunal, ¿ok? Así es que eso es para que en contexto muy general, más administrativo, voy a dar la palabra al asesor urbanista para que explique un poco los objetivos, el diagnóstico y la propuesta que nos interesa que conozcan. Vamos a hacer lo más breve posible, disculpen todo este rato que tomé, pero la idea es que ustedes tengan aclaradas todas las dudas. Muchas gracias. Julio. Muy buenas tardes a todos y todas, consejeros, consejeras. Respecto a los objetivos de esta modificación, es importante recalcar que lo principal que nosotros estamos tratando de trabajar aquí es considerar, ¿cierto?, las características de riesgo, ¿cierto?, las características ecológicas propias del territorio, así como las naturales, para poder establecer un marco normativo adaptado a este contexto. Ese marco en este minuto no existe o está de alguna forma especial. Este ajuste de la normativa vigente, ¿cierto?, es básicamente precisar y adaptar la normativa actual, priorizando ajustes de las condiciones urbanísticas según las dinámicas que ha tenido este territorio, ¿cierto?, con el desarrollo urbano que ha estado. Pero también hacer, ¿cierto?, un especial énfasis en el tema de riesgos, ¿cierto?, y sus características en relación a la cercanía a lo colindante que está con el Santuario de Naturaleza Campo Lunar de Punta Concón. Y como otro punto, ¿cierto?, es establecer las áreas de riesgo según el 2117 de nuestra Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las que llama a incorporar medidas de mitigación en la normativa. El contexto urbano y el diagnóstico del sector que hemos preparado con los equipos, ¿cierto?, que estamos desarrollando esto. Aquí la primera mirada, ¿cierto?, es analizar la demografía de este territorio. Este es un territorio, ¿cierto?, que tiene alrededor de, según el censo 2017, tiene alrededor de 2.436 unidades de vivienda, de las cuales, ¿cierto?, tenemos primera vivienda alrededor del 34% y segunda vivienda 55%. Este número es importante porque lo que demuestra de alguna forma es una de las características que tiene este territorio, es que está principalmente, ¿cierto?, hay ahí segunda vivienda, lo que lo hace ahí especial, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que existe, ¿cierto?, una población de alrededor de 1.510 habitantes, lo que representa el 1,42% de toda la población de la comuna. Y esto, digamos, haciendo un cálculo referencial, ¿cierto? Lo que nosotros podemos obtener a partir de las unidades de vivienda es que en los meses estivales, ¿cierto?, podemos tener una cantidad de población de alrededor de las 16.000 personas. Esto ya nos dice que el territorio, ¿cierto?, tiene una carga, ¿cierto?, poblacional especial. Lo segundo tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se ha ido, ¿cierto?, evolucionando las cantidades de personas y las cantidades de viviendas, ¿cierto?, a través del tiempo. En el gráfico que ustedes pueden ver se hizo corte en los censos, porque esa es, digamos, la información oficial que el Estado, ¿cierto?, genera, en donde podemos ver que el año 2002, que cuando justamente tenemos el plan regulador anterior, ¿cierto?, el plan regulador que incluye estas zonas como de edificación, ¿cierto?, habían 365 unidades de vivienda, ¿cierto? Pero por otro lado, en el 2017 ya, o sea, ahí hay alrededor de 15 años, ¿cierto? Eso se dispara hasta 2.436 y ahora en el 2023 con la actualización que hay del precenso, que solo nos dio datos, ¿cierto?, respecto a la unidad de vivienda, no tenemos datos de la población, pero sí de la unidad de vivienda, que esto superaría hasta casi 4.081 viviendas. Lo que podemos observar primeramente es que entre el 2002 y el 2017 hay un crecimiento de casi 600% de la unidad de vivienda, ¿cierto? Y luego entre el 2017 y el 2023 tendríamos uno de 67%. Si nosotros entendemos solo estos saltos entre los censos, nos damos cuenta que igual viene a la baja, que de alguna forma este es en parte, argumenta que esas cantidades de unidades de vivienda vienen a la baja. Y eso tiene que ver un poco también con la cantidad de terrenos disponibles que hay realmente en el territorio. Otro punto importante, ¿cierto?, tiene que ver con la concentración de población y de unidades de vivienda en el territorio. Podemos observar en el mapa de colores lilas y azul
que la mayor concentración se encuentra en los terrenos que están, ¿cierto?, adyacentes a Avenida de Luchans. Avenida de Luchans, como saben, es la avenida que nos conecta con Concón, ¿cierto? Y abajo está Camino Costero. En el caso de, ¿cierto?, de los metros cuadrados construidos, podemos ver ahí que también hay manzanas especiales que están entre, o sea, entre las perlas y la roca, que es ahí donde se concentra en el color rojo oscuro, ¿cierto?, la mayor cantidad de unidades de vivienda, que esto se puede transformar como a departamentos, ¿cierto? Sí. Aquí hay un esquema importante que tiene que ver cómo esto se habitó, ¿cierto? Hay un primer periodo entre los 70 y el 2004, que es la parte sur, ¿cierto? Lo más cercano a Rocacochoa. Luego tenemos la parte superior, ¿cierto? Que es colindando hacia Concón, que es entre el 2006 y el 2023, que es Reñaca Costa Norte. Y luego en el medio tenemos un tercer periodo. Así que esa es la forma como se va habitando. Ahí hay fotos de referencia respecto de cómo se ha ido, ¿cierto?, interviniendo el territorio a través del tiempo. Algo importante acá también es la evolución, ¿cierto?, de la normativa que ha tenido este territorio. En general, ¿cierto?, aquí lo que podemos ver son los hitos más importantes de los instrumentos de planificación urbana que han ido, ¿cierto?, definiendo en el territorio la actual composición. Tenemos al principio, ¿cierto?, en el famoso PIB del 65, que era el anterior, como Prembal. Hoy tenemos un plano metropolitano, ese era el plano intercomunal de los años 60, que definió ahí unas zonas especiales, ¿cierto? Luego tenemos el plan regulador de 1900. Oye, qué eh, egoísta que eres. Es que este es el lugar más cómodo para que yo esté. de 1980, no sé si se puede silenciar. Bueno, el plan regulador de 1980, luego tenemos la declaratoria de naturaleza de Campo Dunar, ¿cierto?, el 93, luego tenemos una modificación al santuario de naturaleza en 1994, en el año 2002 tenemos el plan regulador comunal, y luego tenemos dos modificaciones, ¿cierto? Luego viene el PREMBA y el plan regulador de Concón. Esto en general es el paneo de los instrumentos vigentes, que digamos históricos del territorio. En segundo lugar, tenemos también, hicimos un análisis, ¿cierto?, de cómo los principales índices que de alguna forma modelan, ¿cierto?, la morfología del territorio. Con morfología me refiero a la forma del barrio. Principalmente aquí nosotros estudiamos 4 índices que consideramos que son los más Vamos importantes, que son de domingo a lunes. No venimos el lunes como a las 12. coeficiente máximo de ocupación del suelo Pero y la densidad. Dentro de los usos permitidos, ¿cierto? Tenemos ahí que se ven preferentemente, ¿cierto?, estas viviendas, equipamiento, ¿cierto?, cultura, espacio y áreas verdes. Lo que podemos observar, de acuerdo a la información de Servicios de Impuestos Internos, es que la gran mayoría de las unidades de vivienda que existen en el territorio son, son de... me invitaron a almorzar una señora feminista. podría consultar si Puedo- el- Por favor, consejeros, de mutear los micrófonos. Exacto, disculpe, don Julio. Gracias. sí, es Por que favor, la señora digo para los Jessica, demás también, consejeros y consejeras, porque por favor, Por favor, cerremos los consejeros, consejeras, micrófonos. mutear los micrófonos. Ahí está cerrado. sí, Continúa, don Julio, ahí está gracias. súper. Muchas gracias. Entonces, lo que estaba comentando, que del total, ¿cierto?, de unidades que hay de vivienda, el 90% corresponde a residencial, que esto nos dice que es cierto, es preferentemente residencial, pero luego solo el 8% de todas esas unidades de vivienda son oficinas, que vendrían a ser de alguna forma equipamiento. El otro índice que analizamos, ¿cierto?, es la altura máxima, donde podemos observar, ¿cierto?, que la mayor altura que existe en el territorio es de 29 pisos, el promedio de pisos a la altura de Luchance es de alrededor de 20 pisos, y en todo el territorio es de alrededor de 14 pisos. Esto de alguna forma muestra que hay una preferencia de ahí del privado a desarrollar este tipo de edificaciones, eso en virtud de la altura máxima. Hay que acordarse que este territorio tenía también el tipo escalonado que aquí en el mapa se ve de color azul. Siguiente. El tercer coeficiente que nosotros estudiamos fue el máximo, el de ocupación de suelo. Aquí se puede observar que para edificaciones aisladas se puede, ¿cierto?, usar solo el 0,3 y para edificaciones escalonadas 0,6. Esto es importante porque puede de alguna forma definir cuánto terreno le podría sobrar incluso a un terreno y que donde se podría ahí desarrollar otro proyecto.
Otro índice importante es el análisis de densidad promedio. La densidad neta definida por el PRC 2002 era de alrededor de 1.300 habitantes por hectárea. Y lo que podemos observar es que con lo que actualmente existe hay una relación de alrededor de 250 a 450 habitantes por hectárea. Cierto, el diagnóstico que tiene que ver con los riesgos y principalmente lo que ocurrió en el territorio, ¿cierto? Son los socavones, ustedes han escuchado ¿cierto? En redes y también lo que ha pasado en nuestro municipio. Tenemos el primero, el socavón Kandinsky, ¿cierto? El socavón Miramar y el socavón Euromarina 2. Estos están ahí en el mapa, ¿cierto? Ubicados en puntos rojos. Y luego también otros procesos que han ocurrido en otros territorios también, que son menos, digamos, públicos, pero también muestran la inestabilidad del territorio. Bueno, otras más imágenes, ¿cierto?, de lo ocurrido en este territorio, que esto también es algo muy importante destacar, que las juntas de vecinos, ¿cierto?, de Reñaca solicitaron al municipio la modificación de este lugar, que es, digamos, la parte importante también. Dentro de las amenazas, ¿cierto?, que tienen que ver con el diagnóstico, ¿cierto?, de riesgo, está el cambio climático. El cambio climático, de alguna forma, digamos, una gran amenaza, porque existe una relación directa entre las inundaciones que están catastradas, ¿cierto?, y los procesos de remoción en masa. De alguna forma, ¿cierto?, tenemos un problema porque se agravan estos, básicamente por el incremento de las precipitaciones y la falta de regularidad también de la lluvia. Cortos periodos con lluvia muy intensa y periodos muy largos sin lluvia. Entonces estamos como en sequía y en superávit en un mismo año. Lo segundo que tiene que ver, ¿cierto?, con el peligro de remoción en masa, pero desde la perspectiva normativa, ¿cierto? Lo primero que pueden observar ahí es un mapa de peligro, ¿cierto?, de Senna-Giomín, donde muestra, ¿cierto?, los peligros de remoción en masa en calidad, ¿cierto?, de alto, moderado, alto y moderado. No obstante, esta información, ¿cierto?, que proviene de un servicio del Estado, no se puede aplicar, ¿cierto?, en el mundo urbano porque no está debidamente, ¿cierto?, incorporado en la normativa de riesgo, ¿cierto?, de acuerdo al DU 117. Perdón, ¿te puedo decir? Sí, claro. Que justamente entre los objetivos que comentó al principio el asesor urbanista, uno de los objetivos de esta modificación es incluir hoy día un área de riesgo para que sea exigible a las edificaciones contar con mitigaciones al riesgo. Hasta ahora no está en el plan regular comunal vigente. Claro que sí. Sí, entonces lo que pueden ver acá ahora es en realidad un levantamiento, ¿cierto? Dependiente con un proceso geográfico, ¿cierto? Un geoproceso. Básicamente, hoy en día el PREMBAL define que hay un área de riesgo por pendiente. Eso está en el artículo 47 y corresponden a aquellas pendientes sobre el 40%. Hay que acordarse este detalle porque siempre se habla de las pendientes en porcentaje. Luego en el diagnóstico, habiendo entendido todo, ¿cierto?, lo que hemos expuesto hasta el minuto, es que observamos, ¿cierto?, principales conclusiones, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido. Lo primero, ¿cierto?, es que existe una baja proporción de predios disponibles versus los predios urbanizados y edificados. Acá en el mapa al costado se puede observar, ¿cierto?, en un blanco o gris muy delgadito los terrenos disponibles. Eso es algo importante porque la gran mayoría, lo que está en azul, ¿cierto?, ya está edificado. Lo que está en verde son áreas verdes y otros son áreas de equipamiento. Hay muy pocos ciertos predios disponibles. Lo segundo es que los predios vacantes se localizan preferentemente en la ladera costera. Ladera que ya, ¿cierto?, tiene una gran pendiente, ¿cierto?, y están enfrentadas, digamos, al borde costero. La tercera es que existen áreas verdes, usos de suelo, ¿cierto?, que están existentes y son productos, ¿cierto?, de cesión obligatoria y en este minuto son bien nacional de uso público. Eso también ahí incluye que son esos terrenos que están en verdecito anotados. Lo segundo es la existencia de proyectos en ejecución judicializados o paralizados por tramitación ambiental. Hoy existen ciertos proyectos que tienen ahí problemáticas con la normativa ambiental. Lo último es que esta urbanización de alta intensidad, como producto de la planificación de un momento histórico, no consideró la relevancia de la dimensión ambiental y del sistema natural protegido al cual se adosa, que este sería el centro de la naturaleza. Otro punto importante, ¿cierto?, el alto valor ecológico que tiene el campo dunar, básicamente por su importancia geológica y ecosistema, y también la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que, ¿cierto?, proveen del territorio.
El diagnóstico, ¿cierto?, del valor ecológico presionado, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, un ecosistema altamente fragmentado, ¿cierto? Y la existencia de intersticios o remanentes, pequeños pedacitos de ese paisaje que quedan en el territorio que estamos, ¿cierto?, modificando. En síntesis, tenemos, ¿cierto?, el área de objeto de la presente modificación, tenemos tres variables o tres elementos muy importantes. El primero tiene que ver con la exposición a eventos de remoción en masa, que con el cambio climático y un suelo con alta susceptibilidad a procesos de ladera, ¿cierto?, estamos trabajando ahí la dimensión del riesgo. Y esto, como estrategia, es incorporar un área de riesgo para precisarle, graficar lo que ya está en el PREMA, pero con detalle. Ese es como uno de los primeros, digamos, checklists de lo que estamos haciendo ahora como modificación. La segunda tiene que ver con la alta presión urbana, que es la norma actual del PRC, ¿cierto? Que es plantear alternativas de zonificación y morfología de edificaciones coherentes con también estos valores, ¿cierto?, de riesgo y la ambiental. Y el tercero, que tenemos un alto valor ecológico, porque es un santuario de naturaleza, no es cualquier tipo, digamos, de zona natural, que tiene una alta fragilidad y presenta un ecosistema fragmentado. Esto de alguna forma nos combina a plantear alternativas de vinculación de esos usos de suelo con ese sistema natural protegido. Dentro de las alternativas de estructuración de la imagen objetivo, ¿cierto? Entendiendo lo que habíamos comentado antes, se incorpora, ¿cierto? Se define ahí como estrategia de esta modificación, incorporar un área de riesgo, plantear alternativas, que esto implica también adecuar un modelo de edificación con norma urbanística coherente, ¿cierto? Con las características que ya hemos estado hablando, y ahí componer una morfología de edificación. Y luego en la dimensión ambiental, ¿cierto? Tenemos el planteamiento de alternativas de vinculación de esos usos de suelo con ese sistema natural protegido, que reconocen el sistema con alto valor fragmentado, y esto nosotros le hemos llamado, ¿cierto?, los micropaisajes, que son estos reductos, ¿cierto?, de este campo dunar en el territorio construido. Como lo mismo. Dale. Así es. Dentro de lo que podemos observar acá, nosotros separamos esto por temas, al igual como lo hemos ido trabajando. En lo que vemos ahora, ¿cierto?, son las opciones, las alternativas referentes, ¿cierto?, a la morfología de edificación, como la componente urbana. Y aquí lo que vemos en la alternativa 1, ¿cierto?, le llamamos graduación y ordenamiento zonal. Lo que se puede observar ahí es que se observan tres zonas, ¿cierto?, una 1, una 3 y una 2. La 1, ¿cierto?, tiene una cercanía, ¿cierto?, al santuario de la naturaleza, y ahí donde también hay una cantidad de terrenos vacantes, que de ahí, digamos, aparecería, ¿cierto?, esta vinculación de cómo vinculamos santuario de la naturaleza con el territorio construido. Luego tendríamos la 2, que es estas fajas, ¿cierto?, en color lila, Perdón. en color lila, que es la faja que está enfrentada, ¿cierto?, a Luchans, a la parte superior del territorio, y luego tenemos una 3, que es el talud, ¿cierto?, abajo, ¿cierto?, hacia Cochoa más o menos, que también es un territorio que ya está consolidado. Entonces, la primera idea es que nosotros se pretende que esta modificación, ¿cierto?, tenga una intensidad normativa medio-baja, porque ya, digamos, lo que se ha presentado demuestra, ¿cierto?, esta alta presión al territorio digamos, y la gran cantidad de unidades de vivienda y unidades de... Entonces, la idea con la alternativa 2, en este caso, ¿cierto?, serían tres zonas, una de vinculación, y una de vinculación con santuario y otras dos, y en la alternativa 2, una donde básicamente se divide el territorio en dos zonas, uno que está, ¿cierto?, enfrentada al mar y otra a Luchans. Respecto del micropaisaje, es súper importante también ahora localizar el concepto de micropaisaje y lo que estábamos hablando anteriormente. En la alternativa 1 se pueden observar, ¿cierto?, estos bolsones o pequeños, ¿cierto?, terrenos que están dentro del territorio y que tienen, ¿cierto?, una especial características de paisaje que de alguna forma son un atributo, ¿cierto?, de este territorio, ¿cierto? Y nos vincula con el santuario. Entonces, la alternativa 1, mantenemos esas unidades de manera separada, pero en el segundo, que es la alternativa 2, generamos un área de integración y continuidad. O sea,
entendemos como desde el santuario de la naturaleza, y se puede ver una flecha prefijada celeste, donde muestra, ¿cierto?, esta unidad entre territorios. Entonces ahí nosotros definimos fajas, ¿cierto?, que estén de alguna forma vinculándose con el santuario. Lo mismo se puede observar en la parte sur, ¿cierto?, y de alguna forma lo que estamos haciendo es vinculando las áreas verdes que ya son bien nacional de su público, que son las verdes oscuras, con otros territorios que tienen estas características especiales, ¿cierto? Ahora, para entenderlo, digamos, todo a la vez, ¿cierto? En la alternativa 1, donde tenemos, ¿cierto? Tenemos entonces esta conformación de subunidades de territorio, donde tenemos primero una zona A, que es la de intensidad y morfología media alta, donde ya están los edificios, ¿cierto? Donde les decía la faja paralela a Luchans. Y luego tendríamos una zona, ¿cierto?, C, o la zona rosada, con una intensidad y morfología muy baja, precisamente por esta cercanía al santuario de la naturaleza. Y luego tendríamos una tercera, que está talud, que le llamamos zona B, que es de intensidad y morfología media-baja. Los rangos de pisos, ¿cierto?, para la zona B son de 3 a 4 pisos, en la zona C es de 2 a 3 pisos y en la zona A de 6 a 10 pisos. Respecto de los territorios que, cierto que hay áreas verdes que se mantienen de esa forma, y otros territorios que quedan conformados de forma similar. A la siguiente. Y la alternativa 2, que se llama esta generación de continuidad de integración, hay que acordarse que aquí solo tendríamos dos zonas, una superior y una inferior. La zona A de intensidad morfología media alta, con rangos de altura máximo entre 6 a 10 pisos, con ocupación predial de 0,3 al 0,5. Luego tendríamos, ¿cierto?, las áreas verdes, que son ya bienes nacionales de uso público. Y luego tendríamos unas zonas que son especiales, todavía no está definido, porque hay que recordarse que estamos en la etapa de imagen objetivo. Acá básicamente lo que presentamos hacia dónde se va a dirigir el estudio, es que existen unos usos de suelo de tratamiento especial, que todavía no está definido. Y en la zona D es la de intensidad y morfología media alta, que esto sería cerca de la parte baja, colindante al mar, ¿cierto? Que sería de 3 a 5 pisos como altura máxima. Esta alternativa fue la alternativa que se sugirió al Honorable Consejo, que nos dieron, digamos, el pase al cronograma y al trabajo que se están ustedes observando hoy en día. Dentro de aquí hay un cuadro comparativo, que básicamente es lo que les he comentado, ¿cierto? Que es entender, ¿cierto? Como les comentaba, la alternativa 1 tiene, ¿cierto?, estos pequeños, ¿cierto?, subunidades que componen el territorio, y en el otro son fajas continuas. Esa es como la gran diferencia para poder entender lo que se está proponiendo. Sí. Bueno, aquí está dentro de la presentación igual hay otras cosas donde pueden ustedes observar más información. Aquí están, por ejemplo, los parámetros que dispone la ley, que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por cómo se construye la imagen objetiva y la propuesta. Dentro de la imagen sugerida está acá, y aquí un mapa un poco más claro, ¿cierto?, de lo que estábamos conversando antes, de la propuesta, ¿cierto?, sugerida al Consejo y que se aprobó, que es la zona 1 meseta, ¿cierto?, con estas zonas que igual tienden a la baja, y la zona talud también tienden a la baja, y con esta continuidad con el ecosistema, para poder tratar de mantener las bajas, ¿cierto?, de alguna forma ese paisaje perdido en este territorio. Ese es el plano que está en aprobación. Sí, este es el plano que se sugirió aprobar y que está, digamos, ya avanzando. Bueno, ya, para ir cerrando esta presentación y dar paso si es que tienen alguna consulta, un poco comentarle o retomar el procedimiento que implica esta imagen objetivo. Como comenté antes, en la aprobación inicial del Consejo, lo que aprobó fue el cronograma, que es lo que estamos haciendo ahora, cronograma de exposición pública, y también la alternativa sugerida. Esa alternativa, ustedes pueden revisar quizás más en detalle después el resumen ejecutivo y también esta presentación. Nosotros la evaluamos cada una de las dos alternativas con sus componentes, como acaba de explicar el asesor urbanista, la presentamos al Consejo, aprobó la alternativa 2 sugerida, y esa es la alternativa que se está exponiendo hoy día, la última diapositiva que acabamos de ver. Hubo convocatoria y difusión de todas las fechas del cronograma de aprobación.
luego una exposición pública durante 30 días, eso es lo mínimo que establece la ley, eh, y hoy día está abierta hasta el 20 de enero. El número 3, digamos, estamos hasta el 20 de enero, es el periodo en que se abre para la recepción de observaciones. Ya hemos recibido al menos 12, No, no. como 14 observaciones al procedimiento. Esas observaciones, una vez que cierre el periodo, las vamos a comentar con ustedes también. Por eso era importante que ustedes conocieran de a poco esta modificación. Las audiencias públicas, que son las que ya se hicieron también, y vamos a tener otra el día viernes, Bien. que va a ser online, que ustedes pueden también invitar a la comunidad, si ustedes lo estiman pertinente, me pueden hacer esa invitación también. Toda la información a todo esto está en la página web municipal, en www.munivina.cl. Hay un apartado que dice modificación de las dunas, que se lo podemos mandar por el enlace ahora. Y ahí está toda la información, esta exposición, el resumen ejecutivo, el plano y un formulario para recibir observaciones, que sería el paso 5 de este esquema. O sea, el paso 4, perdón, donde estamos recibiendo observaciones. Y el paso 5 sería el periodo que se abre después del 20, en que nosotros vamos a analizar esas observaciones y proponer una respuesta y una forma de incorporar esas observaciones cuando sean pertinentes de incorporar. Ahí lo que hacemos es analizar pertinencia y alimentar el proceso que estamos hoy día en aprobación. Una vez que ya tomemos esos acuerdos, que es el Consejo Municipal el que vota, se aprueba la imagen objetivo y esa imagen objetivo en realidad es un acuerdo, es decir, nosotros vamos a ir por esta alternativa, queremos de este tipo la zonificación y más o menos de este tipo las áreas verdes, que son los componentes que comentamos. Este es el calendario que está disponible en la página web. Hoy hay que tener en cuenta que se acaba de prorrogar del 10 al 20 de Rayar eso. o brillar. Eso. Muchas gracias. Perdón lo rápido y pero ahí tienen la palabra abierta y otras oportunidades también para hacer consultas. De la palabra a don Paul, creo, o a don Jorge. Eh, buenas, ¿alguien tiene algún tipo de pregunta o consulta? En el chat hay una pregunta. Solamente con que me conozca en otro país, hacer un persona, no sé, en Italia o aquí en Chiquillos, por favor, mutear sus teléfonos. ¿Hay preguntas escritas? Si hay pregunta escrita, por favor, para que den respuesta. Gracias. Ok, vamos con las preguntas escritas primero y de ahí ustedes pueden dar la palabra. Dice, buenas tardes, en relación a las propuestas y la voluntad política de este municipio. ¿Cuál es la efectiva para proteger, a ver, cuál es la efectiva para proteger las áreas verdes, pulmones, zonas protegidas y privadas para evitar la depredación de la inmobiliaria en lo que respecta a construcción de viviendas? Ya. Vamos a contestar seguramente los dos. Lo primero, comentar al consejero Javier Flores. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que obviamente excede esta exposición, porque esta exposición, lo que hemos dicho recién, es que se trata solamente del sector Reñaca Norte Costa, y ahí los objetivos y los alcances también los pudimos exponer. Pero en relación a la consulta, para tocar, después lo podemos tocar, de hecho lo vamos a tener que tocar un poquito más adelante, por ahí por abril, en relación a la actualización del plan regulador comunal. Hay alternativas a través de, hay alternativas a través del plan regulador, que son pocas en realidad, pero existen las alternativas, por ejemplo, de áreas verdes, establecer algunos usos más restrictivos de áreas verdes, justamente para reconocer aquellos pulmones y también reconocer aquellas zonas que ya están protegidas. Yo creo que esa es una conversación que tenemos que tener. Afortunadamente tenemos un procedimiento ¿cómo se llama?, de participación ciudadana temprana, que lo vamos a retomar ahora seguramente en abril, por ahí. Los vamos a convocar muy tempranamente a ustedes también para poder participar de ello, ¿ya?
Después, don Carlos Ansaldo, ¿qué instrumento se utiliza para el cambio del plan regulador y qué procedimiento? No sé si quieres contar algo. Sí, el marco normativo que existe, ¿cierto?, para poder desarrollar una modificación al plan regulador están definidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ahí especifica qué tipos, ¿cierto?, de modificación o plan seccional, ¿cierto?, se definen. Lo que Carolina al principio estuvo, ¿cierto?, explicando, ¿cierto?, era el contexto sobre el cual esto es una modificación parcial y tiene una serie de requisitos. Los artículos a los que se refería que aparecen como el marco normativo de toda esta modificación aparecen al principio los artículos y la ubicación, que LGCU siempre es Ley General de Urbanismo y Construcciones y OU, que es Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. También hay otro elemento que se llaman las DBU, que son ciertas interpretaciones que hace la Seremi Nimbu respecto de algunos espacios grises, digamos, que pudieran existir en la ley. Ya. No sé si quien preside la reunión de las palabras o nosotros, como ustedes quieran. Lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Yo igual Ok. tengo una pregunta. Ya, ok. A la señora Fabiola Gamboa, entonces, que levantó la mano primero, creo. Ya, gracias, Carolina. La pregunta que yo tengo tiene que ver con esta zona de riesgo que ustedes levantaron. ¿Esto se va a mantener permanente o va a ser levantada una vez que se apruebe el plan regulador de esa zona? Y la otra pregunta, el tema de los paños disponibles donde pueden construir. ¿Qué cantidad de metros cuadrados hay disponibles? ¿En qué zona están? O sea, los mostraron en el plano, pero no dijeron la totalidad. Y ahí está el temor de que nuevamente vuelvan a construir y se vuelva a desmoronar todo eso nuevamente. Y también, ¿por qué no se propone algo más para proteger el área dunar? Algo más fuerte, algo más potente, cosa de que las generaciones futuras no lo toquen. Porque yo soy antigua, yo llevo muchos años viviendo acá en Viña del Mar y recuerdo que las dunas llegaban prácticamente hasta la entrada ahí de donde está donde está el antiguo faro, el edificio El Faro. Hasta ahí Claro. llegaban Sí, las dunas y ahora exactamente. está todo lleno de edificios. Las dunas Sí. ya quedan bien poco para el lado de Viña del Mar, están más para el lado de Concón. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me explicaran cómo qué va a ocurrir en esto. Y los permisos. ¿Cuántos permisos de construcción existentes hay para esta zona? Y si ya está, o sea, si están congelados, perfecto. Y si va a haber un problema legal a futuro una vez que se modifique esto con los permisos que están solicitando. Yo sé que va a ser bien conflictivo porque las inmobiliarias son depredadoras en el fondo de los terrenos disponibles en Viña del Mar, todo por el tema de que la gente compra como segunda vivienda, no para vivir, sino que para venir a visitar o arrendarlo simplemente. O sea, yo tengo todas esas aprensiones con esto y quedé con el tema de que para mí, viendo la alternativa 1 y protegiendo la zona dunar como un área exclusiva, ojalá que se hubiera hecho ese. Pero si el Consejo aprobó el segundo, donde hay dos zonas del mundo Lechance y la otra de la zona costa, bueno, nada que hacer, pues, pero el riesgo está ahí. Eso es duna, eso es arena, no es roca. Entonces, ahí ojalá ustedes me puedan explicar cuáles son las cosas futuras que pueden ocurrir con este plan regulador. Y esperemos que salga adelante. Eso, nada más, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Están muy interesantes porque además es justamente la conversación clásica y en la que nos interesa abordar, porque desde este mundo tan técnico, ¿cierto? De repente tan crípticas las palabras, en fin, justamente esos son los elementos donde tenemos que conversar. Voy a ver si es que me acuerdo de todas las preguntas, pero anoté en orden sobre las áreas de riesgo. Lo primero es, decir que las áreas de riesgo hoy día, ¿cuál es el problema que tenemos? En toda la comuna no tenemos, a ver, las áreas de riesgos para que
se apliquen en un plan regulador tienen que estar reconocidas en el plan regulador, tienen que estar incorporadas en el plan regulador. Para eso se hace un estudio especializado y ese estudio después arroja unos polígonos, finalmente son unas manchas, ¿cierto? Que dice cuáles son las áreas de riesgo de la comuna. Nuestro plan regulador vigente hoy día, desde el año 2002, no tiene áreas de riesgo incorporadas, salvo en una zona que muy particular, muy chiquitita. Y entonces, ese es el problema, uno de los problemas. ¿Qué quiere decir las áreas de riesgo? Las áreas de riesgo no quiere decir que no se pueda construir, ojo con eso. Las áreas de riesgo lo que impone es una capa, están los permisos de edificación, o sea, las condiciones de edificación que son el plan regulador, es decir, qué altura, qué constructibilidad, cómo la forma en que voy a construir, y una norma superpuesta a ella son las áreas de riesgo. Quiere decir que si yo voy a hacer un proyecto ahí, tengo además que incorporar un proyecto que mitigue el riesgo que me está diciendo el plan regular que es donde estoy, ¿ya? El problema es que hoy día en la comuna no tenemos ni una área de riesgo normativamente hablando. Entonces, lo primero que hay que hacer en este sector de las dunas, evidentemente, es reconocer que existe un área de riesgo, todo el mundo lo ha dicho, es evidente, ¿cierto? Por lo tanto, para cualquier construcción, por pequeñita que sea, debiera haber entonces la consideración del tipo de suelo, de los efectos que ya se generaron ahí, y ese es uno de los principales objetivos de esta modificación parcial, ¿ya? Y aquí voy a hacer un paréntesis que respecto de la actualización del plan, que es toda la comuna, va a llevar áreas de riesgo sí o sí. Nosotros hoy día estamos terminando el estudio de riesgo para toda la comuna, que incorpora varios riesgos, no solo de remoción en masa o de laderas, sino que son aproximadamente 5 tipos de riesgo. Así que esa es otra conversación que vamos a tener más adelante, pero para que ustedes tengan claro que esa situación en Viña particularmente es de lo más relevante, ¿cierto? El poder planificar la comuna considerando los riesgos a los que está expuesta la comunidad. Eso respecto de los riesgos. Así que este sector de las dunas va a tener una área de riesgo, sí o sí. Luego, respecto de la cuantificación de los terrenos disponibles, no tenemos acá los números. Lamentablemente, nosotros no nos acordamos así como del dato para no darlo erróneamente, no lo vamos a decir, pero particularmente lo que hay que tener claro que es la motivación también detrás de hacer la modificación. Hay terrenos disponibles y esos terrenos disponibles hoy día, hasta antes de la postergación de permiso, tenían la normativa vigente que permite construir básicamente lo mismo que está construido hoy día, ¿cierto? Edificaciones de gran altura, de gran densidad, y esa densidad sabemos que no es para solucionar el problema de vivienda, sino que en realidad son segunda vivienda. Y hoy día el territorio está demasiado saturado como para seguir, digamos, hoy día no es factible, ¿no es cierto? Y un poco la modificación está orientada a eso, a que vamos a limitar, porque hoy día, por ejemplo, la norma de altura es prácticamente ilimitada, no tiene limitación ahí, ¿ya? Es decir, uno puede construir hasta donde le dé la altura, donde le dé el proyecto. Si lo soluciona técnicamente con mucha ingeniería, lo podría hacer más alto si quiere. Entonces, esa es la otra. Creo que son como, por ahí en la imagen son 5 terrenos disponibles y de esos terrenos disponibles lo que estamos haciendo con esta propuesta es bajarle todas las condiciones de edificación, ¿cierto? Poner alturas máximas, poner constructibilidad máxima, por lo tanto, y más bien estamos mirando, para que ustedes se hagan una idea, al territorio que está justo al sur de esta área, es decir, como el sector de Reñaca, que tiene más bien una Reñaca Cochoa, que tiene más bien una tipología de edificación más de vivienda, más pequeñita o de baja densidad. Eso es un poco lo que estamos trayendo acá. Lamentablemente, solamente es en esos sectores en esos predios donde está disponible, pero creemos que igual es necesario hacerlo, ¿ya? Para evitar una nueva edificación de ese tipo. Y por último, respecto de los permisos, bien importante esta pregunta, porque los permisos que ya están otorgados, bueno, ahí tenemos un punto, que es que hay permisos otorgados y que estaban en ejecución, los proyectos, digamos, las obras, y que están paralizadas, también lo mencionamos en la presentación, paralizadas por alguna judicialización, ¿cierto? Eso es un camino paralelo a nosotros. Es decir, eso tiene un curso de resolución que es más bien por la vía judicial y que esperamos que se resuelva pronto. Si es que esos permisos, por ejemplo, tienen que pedirse de nuevo los permisos, ¿ya? Si es que fallara no a favor de esos permisos y tuvieran que hacer de nuevo una gestión, si es que logramos aprobar esto antes del 2 de octubre, ojo, esa es nuestra meta más urgente, el 2 de octubre tiene que estar aprobada esta modificación.
Si fuera así y alguien tiene que tramitar un nuevo permiso en esos predios, les va a regir la norma nueva, ¿ya? Si es que esos permisos logran mantener esos permisos firmes, no podemos hacer porque esta norma no es retroactiva, ni tampoco tiene la facultad el municipio de hacer algo con eso, sino que tiene un camino que es paralelo, digamos. Ahora, nosotros lo que estamos previendo es que si esos permisos tienen que volver a solicitar un nuevo permiso por alguna razón, les va a regir esta norma nueva que nosotros estamos planteando. Esa es un poco la meta, ¿ya? Creo que ahí creo que contesté las tres. Creo que sí. No sé si me queda algo, señora Fabiola, como muy El fundamental campo para... dunar. ¿Alguna protección especial para el Ya. campo dunar que queda? Sí, muy bien. El campo dunar, a ver, voy a ir atrás si puedo ir para atrás. Em, Voy a poner la imagen de las dos alternativas. Ya. La alternativa 1, esta zona rosada que habló el asesor urbanista, no es el campo dunar. El campo dunar está arribita, esto que dice allá arriba SM, ¿ya? Ese es el campo dunar. El campo dunar tiene una legislación propia, o sea, es decir, no propia, sino que está protegida por la ley de monumentos hoy día. Y el plan regulador en realidad no puede hacer nada con eso, solamente reconocerlo, ¿ya? Porque no le podríamos poner norma para edificar nada porque es un área protegida, ¿ya? Hoy día está más bien en conflicto el tema del campo dunar, pero más bien hacia el área de Concón. Hoy día de hecho, está muy vigente hoy día la discusión respecto de permisos que hay otorgados hoy día, que están dentro de las dunas, pero es en la comuna de Concón, no en la comuna de Viña, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de que yo comparto con usted, antes del 2000, cuando se empezó la construcción aquí, 2004, Sí. todo esto era campo dunar, po, obviamente. Yo también recuerdo el edificio El Faro, ¿cierto? Que es lo que pasó con el terremoto del 85, cómo olvidarlo. Y todo esto era campo dunar. El problema que tenemos es que la planificación urbana de ese entonces, planificó que esto se construyera de esta forma. No es que solamente el que se le ocurrió era hacer un permiso o un proyecto y lo hizo así porque se le ocurrió, sino que porque estuvo planificado que esto sucediera, ¿ya? Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es hoy día, lamentablemente, súper tarde, porque esto se desarrolló, como bien mostramos ahí, fuertemente durante los años hasta el 2017 prácticamente. Ahí es donde hubo la mayor explosión de esto. Y hoy día es un poco tarde, pero uno quisiera decir nunca es tarde, ¿no? Todavía quedan remanentes, todavía quedan espacios de hecho naturales que hay que conservar, que son, como le llamamos nosotros, la vinculación con el campo dunar, que son estos sectores verdecitos, que en la alternativa 2 lo que generamos es una continuidad. Esto va a ser seguramente a las propiedades que están acá, seguramente no va a favorecer, ¿cierto? Porque uno está grabando con una norma muy restrictiva, probablemente de áreas verdes o áreas que permitan solamente este tipo de usos de suelos verdes, pero esa es la forma que tenemos hoy día de al menos de cautelar lo que queda, ¿ya? Eso, y el campo dunar no podemos hacer nada, y de acuerdo, lo que hay que hacer sí es gestionar ese campo dunar, lo que hay que hacer es avanzar en herramientas de gestión del campo dunar, para protegerlo efectivamente, ¿ya? ¿Quieres complementar algo, Julio? No, no, no. Otra pregunta, sí. Yo puedo leer las de el consejero Javier Flores. Tenemos dos palabras antes, sí. Vale. Ya, no. Vamos a dar la palabra. palabra. Sí, a Jessica Acosta. Sí, yo, bueno, con todas las explicaciones que diste me quedaron más claras algunas cosas, sobre todo como fue tan rápida la exposición y es tanto lo que hay que digerir, ¿no? En términos de aprendizaje para aquellos que no tenemos la experticia. Sí. Pero me preocupa, tú planteaste ahí que yo estoy de acuerdo con Fabiola. Yo creo que igual, independiente que el Consejo Municipal haya dicho y por legalidad tengan ellos la opinión y su opinión pesa, yo creo que nosotros como COSOC también tenemos nuestra autonomía y nuestra independencia de plantear nuestros requerimientos. Yo también creo que la mejor forma, o sea, qué bueno escucharte y leía la pregunta de Paul respecto a que nosotros tenemos que, como sociedad civil, manifestar nuestra opinión respecto al tema de la protección de las zonas de riesgo y las protecciones de medio ambiente, independiente de la opinión del Consejo Municipal. O sea, creo que
Y si esto está grabado, que quede claro, por si acaso, si pasa alguna cosa, no, nosotros nos manifestamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la mejor forma era la zona 1, ¿no? Otra cosa quiero plantearte, tú pasaste así muy rápidamente y dijiste que había una normativa medioambiental, pero que esta vez no se iba a aprobar para que fuera más rápido el tema de la aprobación de la modificación. Eso entendió, ¿no? Sí. No es que, no es solo por eso, pero sí, en este caso no aplica. Ahí tengo el detalle de por qué no aplica la evaluación ambiental estratégica, que no es la evaluación ambiental de los proyectos, sino que Ya, solamente de este. es que eso me preocupa. Entonces, porque acá en Chile lo que es excepción se vuelve norma, y eso es lo único que me preocupa, ¿no? Y que Ya, nosotros estemos como, no, no lo digo a ustedes, se lo digo a no, nuestros sí. propios consejeros, que estemos atentos y pendientes, no porque el municipio diga alguna cosa, nosotros tenemos que aceptar eh, sumisamente lo que se plantea. O sea, por algo existimos, si no, no tendría sentido de ser. Sí, sí. Gracias, Carolina. Gracias. Nada. De nada, de nada. Muchas gracias. Eh, Dos cositas nomás. Lo primero es que ustedes tienen una labor muy importante porque es justamente la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos hablando con ustedes y ustedes a su vez son representantes de gran parte de la sociedad civil, por lo tanto es participación ciudadana, es participación de la comunidad en esto. Ustedes podrían, por ejemplo, hacer observaciones al proceso. Yo mencioné ahí que está abierto el plazo para hacer observaciones a la alternativa 1, 2 particularmente, u otras que quieran que sean consideradas, y no solamente en esta etapa, sino que después viene la etapa de anteproyecto, que es donde nosotros definimos la normativa especial, particularmente, aquí, como mencionamos, quizás no se entiende mucho, pero esta es como por así decirlo, una toma de acuerdos preliminar, más o menos qué tipo de zonificación vamos a hacer después. En el anteproyecto, que es la etapa siguiente, vamos a tener que diseñar la normativa tal cual. Vamos a decir, esta zona es la zona Z, H, no sé qué, y va a tener altura máxima tanto, constructibilidad tanto, estos usos de suelo están permitidos, estos prohibidos. Eso es el anteproyecto, que era lo que antiguamente uno aprobaba o no con los planos reguladores. Así que yo creo que son dos instancias que se pueden utilizar, por eso mismo nos interesaba mucho que ustedes conocieran con anticipación, porque esto va a ser de a poco, no va a ser aprobado de día a mañana, sino que la idea es ir paso a paso. Respecto de la evaluación ambiental estratégica, me interesa mucho tocar ese punto. ¿Por qué? Nosotros, a ver, existe una normativa que es el Decreto Supremo número 32 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece, que es un reglamento, ¿cierto?, para la evaluación ambiental estratégica en los instrumentos de planificación, es decir, en los planos reguladores, por ejemplo, comunales, y ahí dice cuándo se debe aplicar evaluación ambiental estratégica. Ese cuándo son esos 7 puntos que están ahí. Por ejemplo, si esta modificación contemplara la ampliación del área urbana, cosa que no es, tendríamos que hacer evaluación ambiental estratégica. Si esta modificación disminuyera las áreas verdes en un porcentaje igual o superior al 5%, también tendríamos que hacer evaluación ambiental estratégica. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario, no estamos disminuyendo las áreas verdes, sino que lo que vamos a hacer es ampliar las áreas verdes, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, abrir nuevas calles, tendríamos que hacer evaluación ambiental estratégica. Tampoco lo hacemos. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, si tuviéramos un uso de suelo productivo para industria, por ejemplo, y lo quisiéramos cambiar a vivienda, también tendríamos que hacer evaluación ambiental estratégica. Tampoco lo hacemos. Si quisiéramos incorporar uso de suelo residencial en otros suelos, también. Y si quisiéramos aumentar la altura o la densidad, tendríamos que hacer, y nosotros también estamos haciendo lo contrario. En el fondo lo que estamos haciendo es, justo, en el fondo estamos precaviendo que hay una dimensión ambiental, que es la que de hecho es el objetivo de este instrumento, que va acorde con la evaluación ambiental estratégica y no la tenemos que aplicar como procedimiento. Eso particularmente. La evaluación ambiental cautela que todos los procedimientos, o sea, las modificaciones que van más bien a incorporar como nuevas cargas en un área urbana o rural,
esté cautelado su revisión desde el punto de vista ambiental. No es el caso de esta modificación y solo por eso no lo hacemos, ¿ya? Ahora, sí se hace para la actualización y eso también es importante que lo sepamos y es un procedimiento bien largo, bien interesante también, que lo vamos a poder conocer en su momento. Solo quería agregar a la consulta que ambas alternativas, ¿cierto? Lo que están buscando es bajar aquellos indicadores que nos permiten desarrollar esta tipología de proyectos. No estamos subiendo ni estamos, siempre va a la baja en las dos opciones. En la alternativa 1 y la alternativa 2, el fin, así que cualquiera de las dos opciones contiene el mismo diagnóstico, que eso es lo Exacto. importante también de recalcar. Sí, la principal diferencia, por si sirve esto, es particularmente con las áreas verdes o los usos de suelo más asociados a las áreas verdes, en una alternativa, la alternativa 1, es más disperso, ¿cierto? Nosotros es como reconocemos esa misma lógica de que hay áreas verdes dispersas en todo este paño, y en la alternativa 2 lo que hacemos es generar estas áreas verdes más continuas y más largas, más superficies. Unas fajas. Exactamente, superficies más continuas, más que hacer pedacitos de áreas verdes. Esa es una de las principales diferencias, y la otra era tener 2 zonas en vez de 3, ¿ya? 2 zonas que ambas, o sea, no tenemos una media, sino que tenemos una media alta, que sería hasta 6 pisos, que en ningún caso, hasta 10 pisos, perdón, que es muchísimo menor que lo que está, y es donde no hay predio disponible, de hecho, y la otra que es baja, que sería la 2. Esa es la alternativa 2. En el fondo es la más restrictiva, eso quería decir. Ya. Ya, entonces nos quedan unas preguntas por el chat. Ya, si existe un trabajo conjunto con el gobierno regional para fortalecer, cambiar o mejorar el PREMBAL que está en proceso de cambios, por ejemplo. Sí, les quería comentar que el gobierno regional sí está desarrollando ciertas modificaciones. Hay una primera modificación que está haciendo de la realidad estructurante y de las áreas de riesgo por tsunami, que ese es un estudio que está desde hace un tiempo ya desarrollándose. El municipio, en especial la asesoría urbana, ¿cierto?, es contraparte de este estudio en el sentido de ir como aportando antecedentes u observaciones que hubieran en el proceso. Luego, además de eso, está la modificación, bueno, no aplica a Viña, pero está la modificación de zona de sacrificio en Quintero, está la actualización, ¿cierto?, de área interfaz urbano-rural, que se empezó a desarrollar desde el año pasado, y me falta uno, ¿no? Pero tenemos vinculación con el... Claro, las vinculaciones con el gobierno regional y a su vez la Serena y Minbu están definidas por ley y nos tienen que, ¿cierto?, consultar cada vez que hay una modificación en el instrumento metropolitano. Sí, nosotros a su vez tenemos que cautelar que haya coherencia también y obviamente generar las observaciones que nos parezcan pertinentes desde la mirada local. Claro. ¿Cuándo van a exponer sobre el resto de la comuna? Podrían hacer una exposición explicando las vías colectoras grabadas en el nuevo plan regulador. Vías colectoras. Sí, yo creo que de todas maneras vamos a hacer, o sea, sí o sí las tenemos que hacer y podemos hacer, de hecho, podemos tomar algún acuerdo en algún momento de hacer, de ir haciendo varias exposiciones, porque si esta modificación chiquitita es como harto contenido, la actualización es harto más. Entonces, quizá podría ser bueno hacer varias sesiones y que vayamos de a poco comentándoles, informando, también incluyendo las observaciones o las perspectivas que ustedes tienen. Lo otro que es muy importante, que como decía yo antes, ustedes tienen, o sea, son el vínculo, son las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, nos interesa mantener siempre comunicación con ustedes y a su vez entonces con todas las organizaciones y la comunidad que representan, ¿ya? Ya, info sobre vía colectora lo vamos a tomar como punto 1, que creo que podría ser la zonificación. Claro, ese es el objetivo final de los planos reguladores, zonificar, y eso nos queda todavía camino para eso, pero vamos a estar trabajando en ello. Claudia Espinosa está contestada su pregunta, qué bueno, y ya, ahí hay una consulta para ustedes mismos, me parece que es sobre la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, nosotros desde la SECPLA, desde Asesoría Urbana, siempre disponibles ahí para contestar preguntas. Julio, nos falta que... Ahí había visto la... Bueno, disculpa, que no había visto... Don Julio, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha?
más que nada hacer una pequeña, un pequeño punto en la cual estaban hablando desde el socavón de Viña del Mar. Y acá se toma la remoción en masa. Claramente entendemos que las dunas son un ecosistema muy, muy frágil, ya muchas personas lo han dicho. Eh, y tampoco se está mencionando que el socavón que se produjo más en el otro sector, en el otro edificio, no solamente en el Kandinsky, está incluso con oficios de parte de la alcaldía respecto de la mantención de estos ductos. Entonces, cuando escucho esto, digo, oye, es problema del calentamiento global, de la remoción en masa. Claramente, en una duna va a pasar eso, por lo tanto, no es un lugar propicio para construir y que muchos arquitectos, con los cuales yo estoy trabajando con gente de la reconstrucción, también opinan exactamente lo mismo. Por lo tanto, me preocupa eso de que mencionen la remoción en masa es una cosa natural que pasa en las dunas. Las dunas van avanzando y eso es no por el calentamiento global y me preocupa que lo estén poniendo en el informe. Porque acá claramente ese socavón, que además llevó un montón de recursos de parte del Estado para poder solucionarlo y repararlo, está hecho, como decía Javier, a personas que tienen segunda vivienda. Y es más, el Helsinki en la gran mayoría son de inmobiliarias. Los departamentos son dueños de inmobiliarias. Entonces, ¿qué nos molesta de esto? Que estos socavones, que en ese específicamente fue producto por filtración de agua lluvia, por la dimensión de los colectores. Por lo tanto, yo pienso que ahí hay que tomar en cuenta lo que ya perdimos de duna, porque la duna sigue debajo de las construcciones, y considerarlo claramente o mejorarlo, porque como insisto, es un ecosistema muy delicado, tomarlo en consideración también en este nuevo informe. Y lo otro es, claramente, lo que me preocupa, las zonas disponibles. O sea, ya lo hemos hablado con que no han quitado las dunas inmobiliarias, no una población, no hay gente que viva permanentemente ahí, sino que son sistemas de lucro en el fondo, todo el sector del borde costero. Si hay esos terrenos disponibles, quiere decir para la construcción, porque veo que no van a permitir de cierta altura. O sea, vamos a seguir ocupando, aunque queden pedacitos de duna, insisto, que es en la zona dunar, seguir tapándolo. Eso lo está considerando el informe de la propuesta o las dos alternativas. Según lo que estaban explicando, entiendo que son zonas de áreas verdes, pero yo pienso que si podemos rescatar, aunque sea un grano de arena de la duna, sería ideal. Entendamos que la duna es también, aparte, no solamente a la calidad, la vida que ellas mantienen, sino que también está, ¿cómo se llama?, conectada con el mar, como los Claro, ríos, como el curso natural de los ríos. O sea, el mar, la vida en el mar se genera en las riberas de los ríos, con todos los nutrientes que bajan desde la tierra por los ríos. Porque había visto una persona, un político, que decía que el agua se estaba perdiendo y no entiende claro. que es una cuestión, el curso natural del agua o el ciclo del agua. Entonces, si hacemos esto, también lo que estamos haciendo un daño ecológico, no solamente en la duna en sí, sino que también en el borde costero. Esa era mi Ujú. pregunta. ¿Por qué que se considere la infraestructura que se ha hecho y que va a generar y a la larga nos va a afectar a todos nosotros como chilenos, porque el Estado va a tener que venir a tapar nuevamente los hoyos y gastarse 7.000 millones de pesos, como lo que ocurrió? Y lo otro es porque estas zonas se encuentran como disponibles, si lo aclaran mejor, porque Sí, no sé si es o son particulares sí, po. o generalmente si en esto se podemos evitar que se siga construyendo, aunque sean unos metros cuadrados. Esas son mis Sí. dos preguntas. Ya. Voy a partir por la segunda. Los terrenos en realidad son terrenos disponibles, son predios, son predios que pertenecen a particulares, ¿ya? Así, lisa y llanamente, como todo prácticamente. El suelo, la mayor parte del suelo en general es privado, no solo acá, sino que en toda la comuna y en otras comunas también. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos estableciendo son limitaciones a la edificación o a la capacidad de edificar de esos terrenos, ¿ya? ¿Qué herramientas tiene el plan regulador para prohibir la construcción? Son pocas, porque en realidad las únicas zonas no edificables que existen en nuestro ordenamiento jurídico
son aquellas que están relacionadas con otras, a ver, con infraestructura. Por ejemplo, las líneas de alta tensión eléctrica, esas son fajas, zonas no edificables. Ahí cualquier instrumento, ningún instrumento puede poner una condición de edificación, pero no es facultad de un plan regulador definir áreas no edificables, ¿ya? No está dentro de las facultades del plan regulador. Por lo tanto, lo que sí puede hacer es limitar la posibilidad de edificar, ¿cierto? Y, o sea, es decir, plantear ciertas restricciones. Dentro de esas restricciones, entonces, hay varias alternativas. Pues hay alternativas como, por ejemplo, regular la cantidad de metros cuadrados, en resultado final es eso, ¿cierto? Cuando uno hace una norma de altura, más una norma de constructibilidad, más una norma de ocupación de suelo, que es una combinatoria de normas, que la vamos a ver en el anteproyecto, lo que hace es limitar la capacidad edificable de los predios, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Y además, sumándole áreas donde, cuando yo digo áreas verdes, cuando nosotros hablamos de áreas verdes, en realidad ahí tenemos un problema nosotros, que es que no es que nosotros vayamos a proyectar áreas verdes, naturales, que sean con vegetación, sino que como es una herramienta, el plan regulador tiene estas herramientas que son 17 normas a todo esto, una de ellas se llama el uso de suelo. Y nosotros podemos regular el uso de suelo que vamos a permitir ahí. Vivienda, equipamiento, industrial, en fin, hay un montón de usos de suelo que se pueden permitir y prohibir. Y uno de esos es el área verde, el uso de suelo área verde, que no quiere decir que vaya a ser verde. De hecho, lo que estamos cautelando justamente son los remanentes dunares que hay. Entonces, se van jurídicamente, en términos de plan regular, se llaman áreas verdes o se irán a llamar algo así, pero lo que estamos cautelando es justamente el atributo natural que tienen esos sectores que hoy día son remanentes, pues lamentablemente son espacios que van y quedaron, ¿cierto? Y de eso yo mencioné por ahí que el problema básico de esto es de planificación, es decir, en algún momento se pensó que la ciudad debía desarrollarse con ese modelo de ciudad. Ese es el problema que estamos hoy día viendo, ¿no? ¿Nos estamos haciendo cargo ahora? Claro. ¿Es urgente? También. Entonces, nada, pues eso, yo creo que hay que buscar ocupar todas las herramientas que tenemos disponibles y esto es lo que estamos tratando de hacer, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de esto, importante saber que nosotros en la actualización estamos mirando, de alguna manera también incorporando este enfoque para el resto de la comuna, donde es, digamos, más necesario aún mirarlo así, holísticamente, ¿no? Hoy día Viña del Mar, hay una de las principales características de Viña del Mar es justamente su sistema natural, sus servicios ecosistémicos que tiene, que todos estos componentes prestan para que la vida urbana exista. Ese es uno de los atributos que hay que cuidar, pues. Entonces hay que ver cómo, hay que hacer un montón de ajustes ahí y de cambios en la normativa vigente para que esto siga existiendo y se pueda desarrollar de correcta manera. Eso, nosotros no podemos prohibir totalmente la edificación en esos predios, pero sí podemos limitarle qué es lo que estamos haciendo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Sí, espero que haya sido respondida. No sé si me queda algo por... Sí, y respecto de los trabajos que generaron el socavón, que realmente lo ejecutó por la filtración de agua lluvia, que fue. Sí, ¿Hay algo? Porque yo sé que hay oficios de parte de la sí. municipalidad respecto de la mantención de estas. Sí, sí. Ahora, claro, lo que nosotros hacemos es tomar estos antecedentes. No podemos hacer mucho con eso solamente porque no hay ámbito de competencia del plan regulador, pero solo tenemos como un antecedente que informa y que de hecho es parte de los fundamentos de esta modificación. Ahora, la resolución que eso vaya a tener va por el camino de la gestión. Nosotros particularmente no estamos tan metidos en eso, pero sí lo podemos incorporar y podemos averiguar en qué está el estado de esas gestiones. Ahora, evidentemente tiene que ver con lo que usted dice, Julio, que no es la remoción en masa porque la duna se mueva, sino que está provocada evidentemente por la alta presión que el desarrollo urbano tiene ahí y más atrás también. ¿Mm? Entonces son colectores. Yo creo que ahí el MOP lo que podemos hacer es averiguar cuáles son las propuestas del MOP, de la DOH, perdón, de la Dirección de Obras Hidráulicas para a futuro. Claro, Ahora, por eso pensamos sí, que puede haber más edificación. es que por eso decía, si hay terrenos disponibles, estos van a necesitar colectores. Y que, o sea, por eso les preguntaba si estas zonas disponibles se van a Sí, construir. Yo me pero aclara son que predios. sí, ya están. Ya, sí. Entonces, esos van a necesitar un colector.
A eso es lo que Eh, voy. Se considera la eventualmente. cantidad que cumplan, eso era complementando la pregunta. Ah, ya, perfecto. No sé qué Sí, complemento. no, yo solo quería agregar que en el concepto de remoción en masa, ¿cierto? Hay tres elementos. Uno de esos elementos, ¿cierto? Es la calidad del suelo, que en este caso, ¿cierto? Sabemos que es como arenas dunares, ¿cierto? Son unas arenas muy especiales. Luego tenemos el segundo elemento, que es el tema de la pluviometría, por eso hablamos, ¿cierto? De la lluvia y el tema de cómo el cambio climático ha modificado, ¿cierto? El régimen de lluvia, particularmente en el centro de Chile. Y el tercero es la pendiente, que es cierto que la altura, ¿cierto?, sobre la cual está el terreno y cómo se va desarrollando esta pendiente. Esos tres elementos son los que conforman el riesgo, ¿cierto?, de remoción en masa. Riesgo, ¿cierto?, que es el que... Entonces, cuando nosotros hablamos de remoción en masa, nosotros estamos hablando de calidad de suelo, sino que estamos hablando a su vez de el agua, porque con el agua se mueve el terreno, y esto entonces cuando imaginémonos que estamos en un terreno, por ejemplo, que es arcilla o que es limo, ¿cierto? Podría ocurrir otro tipo de efectos, como lo que pasa bien en el sur, ¿cierto? En Concepción, en Temuco, en otras comunas. Y en particular acá, por ejemplo, si lo llevamos, por ejemplo, a Antofagasta o lo llevamos a Taltal, donde no tenemos un régimen de lluvia muy alto, sí tenemos que cada tanto, por ejemplo, en Antofa llueve una vez al año, y hay una serie también de obras, digamos, de arte, que se construyen a partir del gobierno regional y etcétera, para poder, ¿cierto?, cautelar la seguridad de las personas. Pero ahora, todo eso, ¿cierto?, es del ámbito de la construcción, ¿cierto?, y de la gestión, ¿cierto?, urbana de un municipio. Excede, como bien Carolina comentaba, acerca de las competencias en regulado, porque nosotros lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es definir aquellas, ¿cierto?, características de cómo el territorio debería estar normado. Y lo que sabemos hasta el minuto de hoy, lo que le estamos presentando justamente es que esto viene a la baja, que no se pretende, ¿cierto?, desarrollar de la misma forma que el plan regulador del 2002 lo había definido, y que también estamos integrando nuevos elementos que no estaban considerados en esa norma porque históricamente no las tenía y ahora son, digamos, obligatorias para poder integrarlo al territorio. Exacto. Eso. Sí, ¿Alguien? sí, A ver, disculpa que sí, insista con esto, pero es que es una muestra, como tú decías, somos representantes de la sociedad civil. sí, por supuesto. Y yo soy presidente de la Junta de Vecinos, entonces hay Ya, estas conversaciones, sobre todo acá en el sector, donde los recursos no llegan, y estas claro. cosas, como por ejemplo que no la mencionen, que también hay una mala mantención, ha Ujú. generado también en los recursos, ¿cómo se llama?, que se disponen. Entonces también nos afectan. No el hecho de que nosotros no vivamos en el borde costero, sino que la reparación de eso, y Sí, como te la digo, inversión, claro. la inversión que está haciendo el Estado en esto, que no se demoraron ni 3 meses, y acá tenemos los sectores altos como forestal, en el caso de Villa Independencia, el Olivar, todavía no se han ejecutado trabajos. A eso es lo que voy, pero sí Sí, por supuesto. da rabia y da el hecho de que aún así, siendo que puede ser que en esto del incendio también hay cosas como naturales que agarraron, ya sabemos que es una cuestión que también fue un asunto provocado, claramente, pero las Claro. condiciones del mismo terreno, de la misma naturaleza, generó la gran tragedia que pasó. El descontrol de tratar de controlar lo mismo que pasa ahí en las dunas, tratar de controlar la naturaleza y al final se nos viene encima. Y esto es lo que está Ujú. pasando en el socavón. Y es por eso que yo encuentro importante que se mencione la falla humana en esto. No solamente dejar que por el cambio climático, por la arena, que Ah, nosotros, no, primero que de nada, acuerdo. varios arquitectos, muchos arquitectos dicen, ahí no se debe construir. No se debía Claro. construir un edificio en forma vertical, primero que nada. No, pues, claramente. Estamos claros en eso. Sí, Solamente que estamos de acuerdo se además. mencione, claro, y que se mencione para que cuando alguien venga o Sí. trate o coimee, como lo que ha pasado, hablando claramente, diga, no, yo voy a poner esto porque aquí la municipalidad me lo permitió. ¿Mm? Hay una, no sé, no superó lo, Mm. Carolina, Paul Somos Roja nosotros. acá, el vicepresidente del Allá. COSOC. Ya. está hecha la Eh, norma, está hecha la villería, como se puede. Hay claro, Se cortó, parece. Sí. Paul, dame. ¿me escuchas? Sí, Quiero comentar que estoy de acuerdo con lo que dice Julio, pero sí. también que quisiera pedir un poquito más de resumen en las preguntas y en las respuestas.
porque se convierte en un diálogo entre ambos Ya, y el claro, resto de por los supuesto. consejeros nos quedamos escuchando. Entonces nosotros igual tenemos como norma de consejeros que las preguntas duran 1 a 2 minutos para que la respuesta también dure lo mismo, porque de lo Ok, contrario todos pedimos permiso, tenemos nuestro tiempo como acotado, entonces que las preguntas sean más concisas y las respuestas también, por favor. no hay Gracias. problema. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no hay problema por nuestra parte. Sí, no, solamente para cerrar ese punto, decir que claro, estamos de acuerdo también y como insisto, lo que hay que tener súper en mente es que aquí hay una intención de planificar ese territorio, de lo cual no nos podemos hacer cargo evidentemente porque es una intención del año 2002 plasmada, que se materializó y que hoy día estamos tratando de revertir en ese caso muy puntual, pero que además lo estamos haciendo para el resto de la comuna, obviamente incorporando otras variables mucho más complejas y más necesarias también. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Paul parece que también tenía una pregunta, ¿no? ¿No? No, Carolina, la No, pregunta Paul, la escribí en el chat y ya fue Ya. respondida. Ah, Bien, ya, bien listo. precisa. Muchas don gracias. Ah, Paul Rojas. perfecto, las 10. Ah, ok, súper. Ok. Don Bueno, Paul, nosotros les vamos a mantener de todas maneras informado cómo va el procedimiento, lo vamos a convocar con mayor antelación también. Entendemos que ustedes vuelven a sesionar en marzo, así que seguramente ahí les vamos a pedir una participación en algunas de sus sesiones. Ahora sí, no sé quién está hablando, Jorge. señorita Carolina, ¿me escucha? Carolina o Paul, ¿me escuchan? Le escucho, señor Collado. Sí, don Jorge, le Perfecto. escuchamos. Tengo una pregunta para justamente efectos de la próxima reunión del COSOC. Viene una segunda audiencia con COSOC, ¿correcto? Sí, posteriormente a las observaciones. Y por favor, no sé si usted o Julio me pueden contestar si se está haciendo aplicación del artículo 43 de la Ley de Urbanismo y Construcciones en conjunto con la 28 Ópticos. mencionada. Sí, claro, por supuesto. El artículo 43 regula todo el procedimiento globalmente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 28 Octis regula solamente la imagen objetivo, que es la que se introduce, es una modificación a la ley. Así que por eso sí, ambas Perfecto. normas. Entonces, para que quede claro de que una vez que se recoja el trabajo que ustedes están haciendo, nuevamente se somete a el COSOC en una próxima audiencia, que Sí. más o menos en qué tiempo podría ser. Nosotros pensamos que para la imagen objetivo, que también tenemos que ir una vez que tengamos ya el análisis de las observaciones y todo esto, va a ser en marzo. Así que lo que vamos a pedir, a requerir en algún momento es cuando ustedes ya tengan el calendario establecido, no sé, marzo, qué fecha tienen ustedes definido para la siguiente sesión, pedir como punto en tabla seguramente ahí la presentación. Hacemos como algo, esto mucho más resumido, obviamente no es lo mismo, sino que más bien nos vamos a ir directamente a comentarles las observaciones y los cambios que vamos a introducir en esta alternativa, si es que es necesario. Así que en marzo, no sé. Perfecto, muchas gracias. Queda clarísimo, don Paul, para que usted pueda cerrar esta sesión, si así lo estima. Señor Collado, personal de SECLA, le agradecemos por la intervención. Lo que también me gustaría que quedase claro que esto fue una entrega de información, que el COSOC no ha aprobado ni desaprobado nada. Simplemente nosotros escuchamos la información y podemos dar como opinión que estamos al tanto de la información que se nos está entregando. Esperamos en marzo la segunda etapa de esta reunión y recalcar que esto simplemente fue una reunión y una entrega de información, porque pasó en una oportunidad que vinieron a exponer el municipio, no me acuerdo qué tema, y después salió en las redes de que se informó al COSOC y para la comunidad, para cualquier persona que no estuvo en reunión, quedó más o menos la idea en el aire de que nosotros estábamos aprobando una información que se nos estaba entregando. Así que es eso, que quede claro que nosotros estamos acá como oyentes de la información, que no hemos aprobado nada y que agradecemos su participación y esperamos la reunión de marzo. Entonces, siendo las 16 horas con 40 minutos, damos por finalizada Paul, la Paul, sesión. Paul, Dígame.
Hola, soy Brenda, disculpe que me tuve que introducir tarde porque estaba ocupada, pero leí. Y me parece súper Brenda, bueno lo que usted aclaró, que nosotros estamos informando, no aprobando. Por favor, que quede en acta, ¿ya? Sí, por eso lo digo y lo he planteado en varias Por sesiones favor, de porque no consejo. estamos aprobando nada a nosotros Claro, ahora, se lo ¿ya? agradezco, señora Brenda, porque esa es la verdad, porque realmente sale la información como que escuchamos y Exacto, aprobamos, y no es así, solamente no estamos es así. escuchando lo que se nos está informando. Perfecto. Listo, entonces siendo las 16 horas con 40 minutos, damos por finalizada la sesión. Que tengan unas lindas vacaciones, consejeras y consejeros, y nos estamos viendo en marzo. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por el tiempo y la Chao. participación. Gracias, todo, Leo. todo. Hasta Chao, luego. muchas Hasta gracias. luego. Cuídense harto y feliz año. Feliz año. Feliz año. Fabiola, chao. Chao, don Jorge. Chao.